El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba quedaba desconcertado y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo doy». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contesta: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima, nuestra Madre, hoy la Iglesia celebra el martirio de San Juan Bautista. Es el precursor de nuestro Señor. San Juan Bautista, como hemos escuchado en el Evangelio, reprendía la conducta inmoral de Herodes, porque vivía en flagrante adulterio. Y esta predicación, esta exhortación de San Juan Bautista era muy, pero muy incómoda, no solo para Herodes, sino también para su pareja, Herodías. Y el misterio de la vida de este santo termina con esta derrota. Herodías consigue decapitar a Juan Bautista. La muerte de un santo, la muerte de un inocente, la muerte de un justo, en manos del atropello. Por defender la ley de Dios, Juan Bautista es decapitado. Esto para nosotros parece muy triste, y efectivamente lo es, pero ¿por qué la Iglesia nos pide celebrar no solamente el nacimiento, sino la muerte de Juan el Bautista? Porque, queridos hermanos, San Juan Bautista es emblema del cristiano. Es un modelo de todos los cristianos. Él, sin ser bautizado, sin estar ya dentro plenamente del Nuevo Testamento, porque está en el umbral, San Juan Bautista nos va diciendo a nosotros cómo se es discípulo de Cristo. En primer lugar, ¿qué nos dice su vida? Su vida a nosotros. Juan Bautista, queridos hermanos, es un hombre de una gran unión con Dios. Es un hombre que ora. Vivía en el desierto, apartado del bullicio del mundo. Un hombre tocado por Dios, es decir, un hombre que tiene una gran fe en Dios y lo ama. Aquí está la clave de su vida. Aquí está la clave. Por eso ama a su pueblo y sabe guiarlo con su predicación. Cómo se le acercaba a la gente de todo tipo, de condición. Y Juan
sabía guiar al pueblo también suavemente. Pero por otra parte, este hombre sabe que Herodes está dando mal ejemplo a su pueblo, mal ejemplo, y no teme las iras del rey y por eso denuncia su pecado. Hoy en día, queridos hermanos, para nosotros este ejemplo de San Juan Bautista, en primer lugar, es despertar en nosotros la raíz de este testimonio. Juan es valiente, San Juan Bautista, porque ama a Dios de verdad. Ama de verdad. Lo ama, ora a Dios, lo ama, tiene fe en Él. Para Juan Bautista, Dios no es un cuento, no es una idea. Dios es alguien a quien Él ama y del que Él es enviado. Y de ese amor y de esa fe brota este testimonio tan valiente, incluso de enfrentarse a la muerte, con tal de predicar la verdad. Hoy en día se corre el peligro, a veces, de no vivir la verdad de los mandamientos. Lo mismo que le pasa a San Juan Bautista. ¿Cuántos adulterios flagrantes se viven? ¿Cuántos pecados públicos? A la vista de los papás, los hijos, a la vista de los hijos, los mismos padres. Y esto va creciendo como una bola de nieve y el pecado corre, tiene ya como una tarjeta de identidad ya popular. Y entonces el peligro es que no se sigue esto creciendo y nos vamos acostumbrando. A veces hasta podemos tener temor en la familia de decir al otro que su conducta está mal por disgustos. Y entonces pasa que callamos. Se requiere ciertamente prudencia para hablar, hay que tener gran prudencia, pero hay que hablar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que las costumbres, al tener ya como una especie de credencial y ser algo común, corre el peligro de normalizarse. Por eso, el ejemplo de San Juan Bautista, lo primero que nos señala él, para poder dar testimonio de Cristo, es necesario conocerlo en la fe y amarlo en la fe. Eso es lo básico. Eso es lo básico. Porque si yo no amo, si no lo conozco, si para mí no es nada, entonces no lo voy a defender. Lo que no existe no se defiende. Lo que no vale no se defiende. Y entonces pasa esto. Por eso el cardenal Robert Sará hace poco decía: el mal, el mal que podamos ver en el mundo y también a veces en la iglesia, no es el problema no es ese, porque pecadores y pecados siempre ha habido y siempre los va a haber, porque el ser humano es frágil, es frágil, nadie puede decirse yo soy fuerte. El peligro que vivimos hoy por hoy no es que haya pecados y que haya muchos pecados. El peligro es que al pecado se le está diciendo es algo bueno, es algo que no se debe censurar, es algo que podemos vivirlo y de alguna manera incluso algunos dicen pues no, que se siga viviendo, no pasa nada. Por eso, él mismo dice que lo que hoy nos urge a nosotros, lo que hoy nos urge, es como en un matrimonio. Cuando en un matrimonio la pareja se está aburriendo mutuamente, o uno de ellos se aburre del otro y empieza la infidelidad, el mal no está en la persona fiel, sino en el infiel.
¿qué está pasando en el infiel? Es que se ha enfriado en su amor. Si el otro cónyuge está fiel, ama de veras, tiene una conducta ejemplar, pero el otro no, y se ha enfriado, y por ese enfriamiento en el amor le está siendo infiel, se está aburriendo del otro, entonces el problema, queridos hermanos, se soluciona precisamente si el otro reavive ese amor, se convierte, no que la otra persona fiel, el otro cónyuge, le acepte esa conducta. Por eso la Iglesia ha sido valiente en épocas de persecución, en épocas de sufrimiento, porque ha habido mucho amor a Dios. Ha habido mucho amor. El problema de la infidelidad es que hay poco amor, poco amor. Si nos falta fidelidad a Dios, es que hay poco amor a Dios. San Juan Bautista tiene gran fidelidad a Dios aun a costa de su vida, porque ama de veras a Dios. Ama sus mandamientos, ama su palabra, y no se atreve a ser infiel, no se atreve. Por eso lo que hoy urge, queridos hermanos, es una llamada a esto, a conocer a Cristo en la fe. Que Jesús no sea para ti una historia del pasado, una idea, no, sino es realmente alguien contemporáneo tuyo, alguien parte de tu vida. Si no lo amas de veras así, corremos el peligro, por lo menos, de imitar la infidelidad de Herodías, de Herodes, que no les importa la ley de Dios y quieren vivir en el pecado. Y quizá vamos a desoír la voz de la conciencia que Dios nos está hablando, nos está invitando a la conversión. Pidámosle a San Juan Bautista, queridos hermanos, en su ejemplo, pidámosle a él esa fe grande que ha tenido en Dios, su amor a Dios, que aunque veamos en torno nuestro mucho pecado, aun cuando lo veamos, pidámosle ser nosotros fieles y empezar por ahí. Todos somos débiles, nadie puede decir yo no soy como esos, eso sería realmente falso. Todos somos débiles, nadie se puede considerar perfecto, pero eso no quita, queridos hermanos, no quita que luchemos por cada uno personalmente, por imitar a estos santos que la Iglesia nos pone como modelos.